Hola, buenas tardes. La propuesta de hoy que os he trasladado es un libro que creo que nos puede arrojar mucha luz en estos momentos, porque es un libro bastante bien elaborado. Es El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Los hábitos es algo que constantemente he estado reforzando desde el inicio, cuando he comentado los libros de los sábados en diferentes modalidades y diferentes puntos de vista, porque los hábitos al final configuran el carácter. Es algo que constantemente he querido remarcar. ¿Para qué? Para que se entienda también dónde están ubicados el ejercicio de las virtudes. Las virtudes también es un principio aristotélico, solamente se pueden labrar a través del ejercicio de unos hábitos sostenidos en el tiempo. Ahora es importante, antes de comenzar a explicar un poco la propuesta del autor, dejar el ámbito de realidad en la que se están moviendo los hábitos para no llevarnos a confusión. Vamos a ver, en los hábitos se generan naturalmente porque existe primero un mecanismo biológico de economizar las energías, y el cerebro entiende que es necesario buscar caminos de eficiencia. ¿Qué significa? Llegar a los objetivos realizando el mínimo esfuerzo, ¿vale? Este es un principio que está detrás de la generación de hábitos. Dicho esto, que es un aspecto biológico, biologicista, también es cierto que tiene un aspecto de voluntad, o sea, de ejercicio de la libertad. Es decir, cuando tú un determinado hábito lo orientas hacia un objetivo, un telos, una finalidad que tú identificas que está implicado tu sentido, tu bien, ya estamos en la esfera de la generación de hábitos conscientes y estaríamos de alguna manera en otro ámbito que no es el que propiamente trata o se trata de dibujar como esquema inicial en el libro, que el libro trata fundamentalmente de hábitos que nos generan una constancia en el día a día sin necesidad de estar revisándolos constantemente. ¿Vale? Quiero dejar esos dos sesgos importantes remarcados desde el principio para que veamos que en el fondo el hábito tiene un carácter natural en el ser humano, nos permite no estar centrados en cuestiones, por ejemplo, básicas o mecánicas. Puede haber hábitos físicos, hábitos intelectuales y hábitos emocionales. Como los hábitos físicos, pues lógicamente pues es la necesidad, por ejemplo, de comer y tener eso como pauta y conducta constante en el día a día, tanto en las horas del desayuno, la comida y la cena, y eso responder a una señal que es la necesidad de mi estómago, de mi propio cuerpo de tener que comer, la rutina, que es trazar ese camino para el desayuno, para la comida y para la cena, y generar las condiciones, pues hacer la comida para que pueda comer, y después la recompensa, y la recompensa es esa satisfacción de que me siento saciado, en el sentido de que siento que he respondido a una necesidad que si no respondiera a ella, me quedaría con hambre y poco a poco iría probablemente deteriorando la salud. Pero aquí lo difícil en los hábitos es saber en qué medida son positivos o no son positivos. Y para ello vamos a empezar a abordar un poco la visión de Charles Duhigg. Charles Duhigg es graduado en la Universidad de Yale, en la Escuela de Negocios de Harvard, y es uno de los periodistas más reputados del New York Times, y ha recibido varios premios y ha sido nominado en el 2008 al premio Pulitzer de periodismo documental. Él lo que sostiene es que podemos llegar a cambiar los hábitos si conocemos su estructura interna. Como os he dicho, hay una señal, un recorrido y una recompensa. Una rutina y una recompensa. En la estructura del patrón del hábito. ¿Qué dice él? Que la señal no hay que tocarla, la recompensa no hay que tocarlo, y lo que tenemos que tratar son las rutinas.
Aquí me viene a la cabeza muchos ejemplos de la vida práctica. Por ejemplo, personas que he acompañado y que me dicen, mira, Óscar, yo la única manera que tengo para aliviar esta ansiedad que tengo y esta sensación de saturación e incluso de tristeza es hacer deporte, ¿vale? Con lo cual, aparece una señal, sensación de tristeza, sensación de estar pues agobiado, frustrado, cualquier tipo de consecuencia emocional. Y me viene a la cabeza, pues hacer footing, pongamos, ¿no? ¿Y qué recompensa tengo? Pues la recompensa es que después de hacer footing he conseguido liberar, biológicamente es así, más endorfinas, más dopamina, y eso lo que hace es inhibir la experiencia de sufrimiento, de dolor, de tensión, porque actúan como opiáceos en realidad y inhiben esa experiencia de dolor, y entonces incluso consigo, haciendo deporte, tener un mayor grado de autogobierno e incluso de control de la propia necesidad de comer. Es decir, regula, el hacer deporte regula. La pregunta es, ¿y regula siempre? Es decir, ¿esa rutina nos va a servir siempre? Y la respuesta es no siempre, no siempre. Y por eso es tan importante saber en qué manera o de qué manera, cuando ya esa rutina no nos lleve a la recompensa que buscamos, porque ya explicaré por qué sucede, tengamos esa autoconciencia para cambiar ese itinerario, esa ruta, esas rutinas. En el caso del deporte, por ejemplo, me ha venido mucha gente diciendo, mira, ha llegado un momento que por más deporte que haga, ya no tengo ese efecto inicial de satisfacción o de inhibición o de neutralizar esa ansiedad que tengo, ¿no? Esa angustia o ese malestar. ¿Y qué hago? Pues hacer más deporte. Pero claro, he generado una dependencia a esa rutina que lo que hace es que cuando no puedo hacer deporte me subo por las paredes y he generado un efecto contraproducente. Eso Charles Duhigg también lo comenta, ¿no? Hay veces que cuando el deseo se convierte en una obsesión o se convierte obsesivo por los efectos que yo veo que genera después en mí esa recompensa, tiene un efecto totalmente contrario al bien que procuramos. ¿Por qué? Porque me genera una dependencia, me hace esclavo y por tanto ese bienestar es a costa de mi libertad. Y entonces, ¿qué ocurre? No siento que haya podido dar respuesta real a eso que me pasa. ¿Por qué? Porque como siempre os estoy comentando, hay una dimensión trascendente que está más allá de la propia biología, a la que tenemos que también dar respuesta, día a día, en cada acto, en cada momento. Y en la medida en la que perdemos de vista esa dimensión trascendente, lo que en principio podía ser una buena intención, un buen propósito, un buen hábito, puede convertirse en un peligro y algo contraproducente. Si yo, por ejemplo, me gusta a las 7 de la tarde tomarme un pedazo de pastel de chocolate porque me genera endorfinas y porque me anima a seguir estudiando, trabajando, leyendo, lo que sea, eso en principio es una rutina que está en lo correcto. Es decir, veo una señal que es tengo hambre o tengo necesidad de glucosa o de ese aporte de energía extra por saturación neuronal o porque estoy cansado o agotado. Procedo a ver la tarta, voy a ella y eso que se me aparece como algo bueno para mí, en principio tendría que ser mi bien. Pero claro, ¿qué ocurre? De repente me hacen análisis y veo que tengo diabetes. Entonces ya de repente veo que toda esa ecuación, ese patrón que he generado para procurar saciarme en eso que se aparece como algo bueno para mí, ya no es mi bien. Porque si yo abuso cada día de esa rutina, lo que genera en mí es un efecto contraproducente. ¿Veis el ejemplo de por qué los hábitos necesariamente tienen que ser revisados? Tenemos que tener siempre esa capacidad constante de vivir en el momento presente para revisar esos hábitos. ¿Qué significa revisar los hábitos? En realidad lo que significa es, primero, ver si algo ha cambiado, efectivamente, eso que se me presenta como bueno, que es un bien,
Y si ha cambiado, pues tengo que cambiar la rutina. Es evidente, pues dejar de tomar esa tarta de chocolate. Pero más aún, si yo quiero asegurar que ese bien se sostiene en el tiempo y no tiene ese efecto de caducidad en este patrón que estamos armando del día a día en cubrir las necesidades básicas, lo que tengo que buscar son los bienes trascendentes. Es decir, bienes que no se consumen, bienes que son universales, que son eternos, que no caducan y que me permiten sostener cualquier iniciativa, cualquier intención, cualquier deseo desde un lugar donde no se va a ver afectado por ninguna contingencia del día a día. Y por eso la importancia de asentar la psicología en los principios y en los valores. Y entonces esos principios y esos valores yo puedo ser fiel a ellos con independencia de cualquier situación y circunstancia y generar hábitos diarios en crecer en esos principios y esos valores. Si uno de mis principios o valores es, por ejemplo, la solidaridad, el salir al encuentro de los demás, más ahora en esta época de confinamiento, de crisis, donde tantas personas pueden necesitar de nuestro concurso para salir adelante en cualquier circunstancia, tanto material como espiritual, como intelectual, como emocional, pues yo puedo quedarme en casa o salir al encuentro ejercitando esa solidaridad. Es un valor, la solidaridad. Si yo no lo ejercito, lógicamente, al final, la tendencia del hombre es a replegarse en sí mismo, a encerrarse en sí mismo, a autosatisfacer sus necesidades fundamentales, porque tenemos una tendencia centrípeta, es decir, centrífuga, es decir, de mirarnos siempre hacia el ombligo, la tendencia del ego, del egoísmo, del egocentrismo, que es el mismo principio. ¿Por qué? Es normal, porque yo soy un ser también animal que necesito cubrir unas necesidades fundamentales y si no me trasciendo y no veo más allá las necesidades de los demás o me sé trascender en un propósito más allá de cubrir mis necesidades, lo que estoy haciendo constantemente es solamente pensar que el otro puede robarme parte de lo que yo necesito y entonces me encierro en mí mismo. Hay que salir al paso, hay que salir al encuentro, hay que generar hábitos trascendentes que nos permitan en todo caso y en todo momento estar más allá de la frustración que al final generan patrones que solamente tienen como interés el saciar mi interés y mi necesidad. Nadie vive feliz verdaderamente, ni está viviendo de forma gozosa cuando solamente tiene como objetivo generar patrones y rutinas y hábitos que satisfacen su propia necesidad. Por eso constantemente también comento el tratar de ver a los demás como un medio para un fin, es decir, como un fin en sí mismos, aunque también puedan ser un medio para un fin. ¿Por qué? Porque si yo veo al otro, a la otra persona como un fin en sí mismo, veré esa capacidad infinita de crecimiento con ese ser que se aparece en mi encuentro para poder realizarme con él y crecer en un ámbito recíproco. Se genera una reciprocidad, se genera un vínculo, se genera un encuentro. Si lo veo como un medio para un fin, yo ya lo estoy cosificando. Estoy buscándolo como señal para satisfacer mis intereses estrictamente y mis necesidades. Que puede estar combinado, porque puedes tú trabajar con gente que quieres mucho, que son amigos, amigas, que puedes hacer un camino de recíproco, pero siempre y cuando haya este primer vector claro, que en cuanto que yo salgo de mi estructura de la necesidad y de solamente cubrir mis necesidades fundamentales, puedo generar un marco de realidad y de expectativa, de gozo, de plenitud y de renovación diarias, que es otra de las ideas que constantemente estoy tratando de decir, que está en juego cuando me trasciendo. Es decir, se te aparece una realidad constantemente nueva porque tú tienes una forma nueva de mirar todo en cada momento. Cuando hablamos de los hábitos, hay otro principio que es también cierto, que hay unos descubrimientos, también barro para casa de MIT, donde Anne Gabriel descubrió en los años 90 que los hábitos nunca llegan a desaparecer, quedan grabados en las estructuras de nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Eso es un dato muy importante. Pues lo que significa es que todos los hábitos que generamos, todos los caminos neuronales, lo que generan es un surco que permite que no tenga que estar constantemente, por ejemplo, si aprendo a conducir,
Pues y de repente me voy de verano, de vacaciones, pues que cuando llega septiembre y si no he conducido, pues que tenga que volver a aprender. O sea, queda toda esa memoria instalada neurológicamente en el cerebro. Incluso muchos pianistas dicen que tenemos memoria de los dedos, ¿no? Táctil, es decir, que los dedos pueden ir solos con independencia incluso de que el cerebro esté filtrando y con independencia de que tú conscientemente estés controlando esa situación, cuando ya dominas mucho, cuando técnicamente ya te sabes muy bien una pieza musical, porque la has memorizado y la has interiorizado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí no hay otra solución que anegar el mal con abundancia de bien, como siempre comento. A veces cuando estamos constantemente tratando de buscar una solución a un problema, centrados en el problema, lo que estamos haciendo es agudizarlo, acusarlo, en lugar de dar un camino de respuesta sumando en positivo. La clave siempre para poder generar un nuevo patrón, un nuevo itinerario, un nuevo trazado en el hábito es buscar la forma de cambiar esa tendencia natural que me lleva ya a un mal. Pues pero tengo que sustituirlo, por ejemplo, lo de la tarta de chocolate. Si yo de repente tengo esa necesidad de esas endorfinas, de esa dopamina, pues a lo mejor, si me gusta jugar al ping-pong o me gusta jugar al tenis, a lo mejor es un buen momento para sustituir un placer que, pues en ese sentido era un placer de satisfacer una necesidad de agotamiento o de cansancio, con un deporte. Por eso el deporte, en su justa medida, es siempre algo muy beneficioso, ¿vale? El problema es cuando lo tenemos como único recurso. Y el problema es cuando hacemos y centramos toda nuestra solución en eso. Y por eso también he abierto otros horizontes, no quedarnos solamente en el aspecto materialista o material de las cosas, el aspecto más trascendente, que nos da una fuerza suplementaria porque nos conecta no solamente con ese trazado de virtudes y valores, sino además con esas gracias sobrenaturales que tienen que ver con esa capacidad de esperanza, de fe y de amor, que son trascendentes. Entonces, en la medida en la que yo conecto con esa fuente, de repente viene un aporte suplementario vitamínico que me permite llegar donde no podría llegar simplemente ensimismado en mi estructura de conciencia o de ego. Claro, ¿qué ocurre? Cuando yo genero un hábito y genero un patrón, tiene en principio todos los beneficios. Pues lo que consigo es, por un lado, economizar al cerebro mucha energía, ser mucho más eficiente, no estar con una concentración, un exceso de concentración y atención que no me permitiría liberar, por ejemplo, la creatividad o la contemplación en sí. Es decir, dejo espacio para que otros comportamientos propios del hombre se puedan desarrollar en una mejor modo y mejor manera. Consigo desplazar todas las piezas que están cerradas y abro la posibilidad de habilitar un espacio para una realización, digamos, en extensión superior y también en profundidad. Pero ¿qué ocurre? El hábito es tozudo, se vuelve a presentar y por eso muchas veces hablamos de defectos dominantes o de tendencias dominantes. ¿Por qué? Porque hemos generado surcos. Y lo que hay que hacer es pacientemente, cada día, con constancia, es tomar conciencia de cuál es la señal que genera esa rutina que me lleva a la recompensa, para, trabajando la señal, saber cómo dar una fórmula o una forma diferente a la recompensa que estoy buscando. Hay un elemento fijo y un elemento móvil. Esto es igual que el ejercicio de las virtudes. Es decir, nadie es virtuoso simplemente por haber ejercitado una voluntad donde esa templanza como punto medio entre la ira y pongamos frente a la excesivo de mansedumbre, si se queda como un elemento estático, eso no me permite ver en cada momento si es la mejor opción. Por eso tenemos que estar siempre con dos miradas. Una, sostener esos hábitos que hemos configurado, pero después saber ir reevaluando sobre la marcha si
¿Dónde está este justo medio que muchas veces pues no está siempre en el mismo sitio? Por supuesto, porque se mueve, porque la realidad es cambiante, los seres humanos somos cambiantes y después toda nuestra estructura emocional, psicológica, anímica, intelectual, espiritual, también tiene un dinamismo que requiere tener una observación para conectar pues con esa fuente, con ese mundo de lo real, que siempre digo que está en lo trascendente. Cuando perdemos esa conexión es cuando solamente nos quedamos con esos mapas, ¿no? Y nos creemos muy virtuosos porque hemos hecho mapas maravillosos, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, con pan de oro, que parecen para llegar al objetivo de la isla del tesoro, y parece que eso nos va a dar la clave y la solución en momentos de crisis y dificultad. Y no es así, porque como un barco que se zarandea en un mar tempestuoso, en momento de crisis, si yo no puedo utilizar los mapas porque no me permite ver hacia dónde me oriento, es porque me falta la brújula, es evidente. Y entonces en los momentos de dificultad, de donde tenemos que tirar realmente es de esos bienes trascendentes, de esos principios motores intrínsecos, profundos, para poder sostener la confianza en ese barco que se mueve, como la situación que nos podemos encontrar muchos en el momento actual. Con lo cual es un momento, o sí, de trascendencia, es un momento de dar ese salto. ¿Por qué? Porque los hábitos nos pueden ayudar a mantener unas rutinas que nos permiten economizar energías, generar un orden saludable en nuestro entorno, pero no por eso necesariamente nos va a poder reportar ese grado de esperanza, de pasión, de ilusión, de renovación que necesitamos o necesitaremos para poder acometer los retos que se nos presentarán y se nos están presentando en un mundo tan adaptativo, tan cambiante y una realidad tan en movimiento, ¿no? Dicho esto, claro, lo que tenemos que pensar es cómo entrenamos cada día, ¿no? Cómo decidimos poner unos hábitos esenciales que nos permitan organizar el resto. Y aquí no hay recetas, o sea, cada uno tiene que saber. Hay personas que el hábito pues, de despertarse a la misma hora, en principio parece que es un hábito saludable, el irse a dormir a la misma hora parece que es un hábito saludable, el tener un rato de lectura, acordaros que ese es el hábito que me encantaría que quedara asentado después de estas semanas de lectura y de compartir las lecturas, el ejercicio, la respiración, la contemplación, todo eso evidentemente son hábitos que nos van a ayudar a organizar el resto de actividades o el resto de ítems que nos marquemos en el día a día. Pero yo destaco siempre que hay uno esencial, que es el hábito que nos lleva a la contemplación, al silenciamiento interior. ¿Por qué? Porque ese hábito de reducir el ruido interior lo que nos va a permitir es que seamos como una especie de airbag, ¿no? De un coche que nos va a proteger de los impactos del exterior, porque en lugar de quedar golpeados y fragmentados o doloridos por el impacto, lo que haremos o nos haremos forma o molde a ese impacto que viene. De tal manera que sin perder nuestra organicidad, nuestra elasticidad, nuestra naturaleza, sin quedar sangrando, golpeados, podremos tener esa resiliencia para devolver ese golpe hacia afuera. Eso es lo que os comento siempre de cuando la flecha te da, ¿no? Lo que tienes que hacer es sacarla. ¿Para qué? Para que ese veneno te contamine o te envenene lo menos posible, ¿no? Pues lo mismo con las situaciones del día a día. Y eso es silencio interior. El silencio, la persona que tiene silencio interior, la persona que habita en su ser, en su corazón, en la profundidad, tiene una capacidad extra, tanto para poder soportar o tolerar esa entropía o esa realidad que se nos presenta de modo agitada, cambiante y tensa, y después te permite tener una mayor capacidad de generar espacios de creatividad y por tanto de adaptabilidad, es decir, de dar una respuesta diferenciada frente a lo que hubiera sido un patrón de hábito incluso,
pues que es unívoco, que no cambia, porque yo siempre he pensado que la única manera de solucionar las cosas es esta, he generado patrones en mi vida, pero es que ahora se mueve todo, ahora ya no me vale ese patrón, tengo que cambiarlo. Y como muchas veces eso genera salir de la zona de confort y nos genera zozobra, porque supone una angustia o un riesgo que muchas veces lo percibimos como una amenaza, y por el miedo a la incertidumbre, pues nos quedamos o bloqueados, o con parálisis, o con huida, o con ataque, que son los mecanismos naturales de la defensa frente al miedo, ¿no? La huida, la parálisis o estar a la defensiva, ¿no? O el ataque, disculpar, ataque, huida o parálisis. Entonces, con esa forma de ir habitando y preparándonos en el interior, lo que conseguiremos, pues con tiempo de oración, tiempo de meditación, tiempo de reflexión, tiempo de lectura, tiempo de contemplar, tiempo de observar. Fijaros que tampoco tiene que ser observar lo que cada día hemos visto, nuestros hijos, la realidad que nos rodea, las personas que queremos, dejarnos empapar por esa riqueza, maravillarnos, asombrarnos, enriquecernos, no encerrarnos en nuestra estructura de juicio, de crítica constante, que eso hace mucho daño, y eso lo que conseguirá es que nunca logremos tener esa ductilidad neuronal, esa capacidad de adaptarnos a la situaciones cambiantes. Bueno, quería deciros muchas cosas, pero tampoco me quiero hoy extender en exceso, que el día pasado me extendí un poquito más. Y dejo paso para que, si queréis, podáis compartir sobre este punto aquello que os suscite pues alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, y que bueno y podamos pues y podamos compartir en este final de esta charla del libro de hoy. Lo dejo abierto, y bueno, mientras voy comentando cosas, si os parece, pero bueno, así os dejo tiempo para que escribáis algo, si os parece. El resumen es tener una mayor autoconciencia, y para tener una mayor autoconciencia y desarrollo de autoconciencia debemos de buscar espacios para nosotros, para esa esfera privada, generando hábitos que nos permitan trascender, constantemente los estoy diciendo, que son todos aquellos que nos hagan salir de nuestra estructura de conciencia, ¿vale? Eso ya es un hábito trascendente, un hábito que me invita a salir al encuentro de los demás, ya es un hábito trascendente, y sobre todo también en la inmanencia, ¿no? Hábitos que nos permitan habitar en nuestro interior y nos permitan garantizar esa zona franca de espacio, de silencio, para poder ser la mejor versión que estamos llamados y encontrar esa finalidad, esa conexión para buscar ese bien constantemente al cual estamos llamados nosotros, y necesariamente están llamadas las personas que nos rodean, y en ese conectar, en ese vincularnos con ellos es la única manera que el ser humano tiene para crecer y desarrollarse. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Pues como os veo tan tímidos, no veo ninguna pregunta. Quizá, vamos, yo estoy muy agradecido que estéis aquí todos, que estemos todos compartiendo, escuchando. Y bueno, aquí me hacéis una pregunta. El confinamiento es una gran oportunidad. Nuestros hábitos han desaparecido en gran medida. Pero el ser permanece, lo contingente cae y permanece lo importante. Bueno, bien, es una pregunta un poco confirmación y respuesta de lo que hablamos. Yo lo que creo es que el confinamiento lo que ha puesto también en juego es cómo está nuestra seguridad interior, con independencia de muchas cosas. Es decir, lo que ha puesto de relieve es en qué medida nos hemos afianzado en cosas estables y en caminos que nos permiten dar una respuesta a situaciones como de este tipo, ¿no? Y cuáles no, Y por eso yo creo que es una oportunidad única que no debemos de desperdiciar, de conectar y de saber, como un termómetro, dónde estamos. Si hemos asentado las bases sobre roca o hemos construido pues, realmente sobre terreno movedizo o sobre terreno que tenemos que cambiar. Y generalmente todos nos daremos cuenta que nos falta mucho por dar ese salto, de conectar con un terreno estable y seguro, que es lo trascendente, porque no muta, no cambia,
y está al encuentro, y está esperando a que salgamos al encuentro porque no es algo estático, es algo real, es algo vivo y presente. ¿Cómo romper la dicotomía entre ira y mansedumbre en estos tiempos? Muy buena pregunta. Vamos a ver, la respuesta para mí es clara, que es esa conciencia de espacialidad interior, de dónde habito. Si constantemente estoy golpeado por pensar que estoy habitando en un mundo que se mueve, que es como un tsunami, que es como un terremoto, que está marcado por una incertidumbre, toda mi psicología, mi estado anímico, va a quedar siempre en situación de alerta y voy a estar constantemente liberando, aparte de una serie de química y de hormonas como la adrenalina, la norepinefrina y el cortisol, que cuando los tenemos en exceso generan un efecto muy nocivo al organismo, es que toda mi psicología más profunda de la esperanza queda afectada. Y la única manera para poder salir de ese circuito es ver eso, no evadirme, pero decidir tener una doble mirada. Lo llamo la técnica de la doble mirada o la llamo el saber habitar en mi interior. ¿Qué hago? Lo primero es conecto con mi interior, me sereno, me apaciguo, veo que yo tengo una posibilidad de dar una respuesta, porque desde mi libertad siempre nacen las posibilidades, que eso es otro elemento muy importante. Desde mi querer puedo siempre aportar una solución a la situación cambiante, y cuando me siento que intencionalmente puedo y soy capaz, nace esa clase de convicción para salir al encuentro. Por eso es tan importante conectar con el ser, porque si no, nos quedaremos siempre en la estructura del debo y del tengo que es la estructura externa. Y entonces, y solamente desde el querer, que habita en la libertad de mi decisión particular de cada momento, puedo iniciar siempre un camino renovado. Y esa renovación en ese camino creativo y me llevará pues, a esa innovación, a esa capacidad de generar productos nuevos, realidades nuevas, circunstancias nuevas, ¿vale? Con lo cual, ese camino yo creo que no nos va a fallar. ¿Este camino de los hábitos interiores se puede desarrollar en solitario o necesitamos ayuda externa? Los hábitos interiores es un tema muy tozudo, porque si tú nunca has hecho un camino de interioridad, es importante que te apoyes en personas que sí lo hayan hecho, porque te abrirá un marco de referencia que necesitarás, que no te muestra el mundo. O sea, el mundo solo te habla cómo generar adicción, como hablábamos, a los deseos para tener en gran medida, desde lo que son, y ahora más con el Big Data y los algoritmos y el muestreo de datos de la información de nuestras intenciones, pues nos tienen literalmente conocidos en nuestro comportamiento y por tanto pueden ejercer un efecto de cambiar conductas o que tú vayas a un producto porque ya tú le has indicado el camino que estás tú queriendo trazar, con lo cual quedas suspendido necesariamente en la voluntad de otros. Claro, si no te cuestionas nada, te quedas ahí, sometido en un mundo estrictamente dominado por fuerzas exógenas. Pero ¿qué pasa? Para tú poder hacer un camino interior te tienes que acercar a modelos, a ejemplos, a personas que hayan hecho ese camino, porque no es una estrategia, no es una técnica, no es una táctica. La vida interior es una clase de habitar con uno mismo en el día a día, en cada momento, donde también habrá una técnica, una técnica de disciplina, de ascesis, de ascética, donde eso mostrará también unos hábitos constantes en esa lectura, esa oración, esa meditación, que nos implicarán a habilitar un camino. Pero yo aconsejo siempre que busquéis siempre un buen compañero de viaje o busquéis las personas de referencia que os puedan siempre iluminar porque es necesario, ¿vale? Es necesario, sin duda. Vamos a ver, esto ya está respondido, ¿cómo podríamos cambiar el hábito de fumar? Vamos a ver, una pregunta concreta, explícita. Vamos a ver, el hábito de fumar, pues mira, si tuviera la técnica, pues me haría millonario, ¿sabes? No lo sé. Lo único que sé es qué podemos hacer para cambiar un hábito, y yo os lo he explicado. Es decir, si yo tengo el deseo de nicotina, ¿por qué tengo deseo de nicotina? Pues probablemente porque me genera un efecto placebo, un efecto de bienestar, porque liberará una serie de hormonas que ahora desconozco. Puede ser la dopamina, no lo sé, que puede
suscitarme esa sensación de bienestar y plenitud. ¿Pero qué ocurre? Es nocivo, es evidente que eso es nocivo. Entonces yo lo que tengo que es sacar en ese patrón lo que me lleva a entender. Yo lo que busco es estar bien, ¿vale? La recompensa, ¿vale? No busco fumar, busco estar bien, que es diferente, ¿eh? Con lo cual la recompensa la tengo clara, el itinerario, el camino, la rutina es lo que tengo que cambiar, y lo que despierta en eso es el fenómeno, pues, de lo que se me presenta como eso que me va a saciar, que es el tabaco. Pues lo que tengo que hacer es, cuando vea el tabaco, ¿vale? Porque quiero cubrir una necesidad, es cambiar la rutina. Por eso ahora hay muchas, por ejemplo, técnicas de parches, ¿no? Porque eso es un poco cambiar la rutina de tener que estar fumando o tener porque se buscan esos mecanismos, digamos, que están tratando de engañar un poco lo que es la rutina habitual. Pero yo lo que creo que en este caso la mejor opción es ver de forma el bien, o sea, más allá. Por eso os he dicho que hay veces que no es tan sencillo hacerlo. Entonces yo lo que tengo que ver es el bien. Digo, a ver, si fumar no me genera este bienestar es a costa de un malestar de medio y largo plazo porque me perjudica la salud, es evidente que tengo que replantearme esa forma de generar un bienestar. Y a lo mejor cuando me aparezca el tabaco, lo que tengo que poner es una canasta de básquet. Aquí sí que cambiaríamos un poco el estímulo, que ahí sí que le contradigo un poco a Charles Duhigg, y para poder lidiar con ese recorrido y cambiar la conducta, y cada vez que me venga la tentación de tener que fumar, busque una rutina, bueno, que si se tiene como rutina cambiar el tabaco por el básquet o por el fútbol, pues sería el mismo caso que nos dice él, ¿vale? ¿De qué hábito estás más orgulloso? ¿Hay algún hábito que se te haya resistido? Muchísimos. O sea, todos los hábitos que tienen que ver luchar contra tu tendencia, tu temperamento. Como os dije, la diferencia entre carácter y temperamento es muy difícil cambiar. Siempre es una lucha constante. Cuando tú tienes un temperamento, por ejemplo, de ponerte 0 a 100 en 2 segundos, pues tú tienes que estar constantemente en ese ejercicio, que no es sencillo, de estar dominándote, el autodominio. Con lo cual ahí te puedo decir que tengo muchísimos hábitos. El hábito que estoy más orgulloso, la paciencia, sin duda. Creo que la paciencia es un hábito que adquieres cuando tienes ya una determinada madurez en ese ejercicio interior, de trabajo interior, de escucha interior, de observación, que constantemente eso estoy trasladando. Eso me ha permitido liberar muchísimos menos juicios y tener muchos menos prejuicios frente a mi propia vida y la de los demás. El ver a los demás como una realidad abierta y no necesitar estar constantemente evaluando o justificando o enjuiciando al otro para que entre en mi parcela de control, en mi estructura cerebral como mecanismo en el fondo de defensa, O sea, al final nos protegemos muchas veces, por eso juzgamos tanto, porque es un mecanismo, no nace de la confianza, nace del miedo, de la necesidad de controlar o de perder el control. Con lo cual la paciencia sería el hábito del cual me siento más orgulloso. Y se me han resistido muchísimos hábitos. Estoy cada día trabajándome, pues eso, el dominar el carácter que a veces puedo tener, o el mal carácter en momentos que la ira, o veo que una cosa tiene que ser de una manera y pienso que tiene que ser así, 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 y muchas veces no escucho cómo los otros pueden ver soluciones diferentes a la que estoy viendo yo. Eso es un hábito que constantemente tengo que trabajar. ¿Cómo hay? Alguno me escuchó en una charla del liderazgo del MIT, vale. Y mi pregunta es, ¿cómo ayudar a otros a crear un hábito? Buena pregunta. Mirar, la mejor manera para ayudar a los demás a generar un hábito es tenerlo tú. Si tú quieres que un hijo tuyo lea, si lo que quieres es que los demás generen un hábito, tienen que ver que tú lo haces. Es la mejor manera, es la mímesis, células espejo. Los demás al final acaban adquiriendo un hábito de observarte en una conducta que perciben como un bien, porque te ven que tú cada día, con independencia de que llueva, que nieve, que granice, que hayan problemas, que llegues a fin de mes, que no lo llegues, tal y cual, lees y dices, bueno, este señor no está sujeto a la supervivencia estrictamente, porque tendría que estar corriendo si ve la amenaza acercándose. Pues no. Simplemente tú has generado unos hábitos que sabes que están en orden a ese bien
trascendente, ese bien que está más allá de lo contingente, y sabes que con esa manera de funcionar, cuando se presenten los problemas, en lugar de estar preocupado, te ocuparás. Esa es la mejor manera de hacer el transfer, en vivir entre estar preocupado y ocupado. El ocupado nace del querer, el preocupado del tengo que, del quiero, de la necesidad, del deseo, de ver que la carencia, de ver que algo se me agota. Sin embargo, el quiero, el estar ocupado, es cada momento imprimir todo tu ser, toda tu persona, la mente, las emociones, la voluntad. ¿Por qué? Porque, como os digo constantemente, es una experiencia autotélica. Autotelo significa que es un fin en sí mismo. Te genera gozo en sí el estar haciendo algo con plenitud, con paz y con serenidad, porque sabes que tu futuro, incluso material y concreto, y tu felicidad, están supeditados al tu compromiso, a tu capacidad de ser constante con ese hábito que te has trazado. Y eso no falla. Y la felicidad, como insisto constantemente, o la ausencia de felicidad, no depende de algo que vaya a aparecer en el futuro. No os equivoquéis, aunque el mundo nos lo muestre así. Ni nuestra desdicha está porque haya crisis, ni nuestra felicidad está porque haya abundancia. Olvidaros. La felicidad es estrictamente una forma de habitar en mi día a día, donde si yo me comprometo al 100% con todo lo que digo, con todo lo que hago, con toda mi persona, al final la suma de esos minutos de estado de ser va a ser mi medida de felicidad. Por eso sostengo con fuerza que quien hace un camino verdaderamente interior con solidez puede llegar a ser feliz cada día. Sí, cada día. Entonces, miras, la felicidad no depende de que hay un tsunami, no, porque es como el mar, puede haber un tsunami arriba, pero hay una paz y una serenidad de fondo que me permite lidiar con todo, y es donde adquieres lo que se llama o denomino concretamente el estado de presencia. El estado de presencia es un estado que adquieres cuando tienes esa clase de madurez donde ya no te dejas afectar por lo estrictamente contingente, exógeno o externo, porque has adquirido un autogobierno, un autodominio y una autoconciencia de ti que te permite saber mirar más allá de forma trascendente y saberte afianzar y agarrarte muy bien a esa roca firme que está en lo real, que es algo vivo, insisto, y está en dinamismo constante. Por eso hay que estar siempre en ese velat, en estar atentos, en esa atención constante, porque lo real nos habla en cada momento y nos indica nuestro bien, ¿eh? Con lo cual, yo creo que te he respondido. Y nada, y me alegro que hayamos compartido de nuevo otra charla. ¿Cómo hacer para cambiar hábitos sin caer en el voluntarismo? Eso es una buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver, el voluntarismo es una afección como el intelectualismo o el emotivismo, una afección de la estructura del ego encerrada en sí misma, ¿eh? Nadie es voluntarista si se trasciende. Nadie es intelectualista si se trasciende, nadie es emotivista si se trasciende. ¿Qué significa si se trasciende? Si sale de su estructura cerrada de conciencia, de ego personal. Cuando yo tengo la experiencia de que me trabajo, conecto con mi ser, que cada vez es un abandono a algo que no es mi ego, mi seguridad egótica, sino que es algo que está en permanente dinamismo, que tengo que estar en una actitud de escucha, de constante abandono positivo, de renuncia de mis deseos estrictamente para escuchar una voz, una clase de presencia que me invita a un dinamismo muy superior, adquiero una clase de seguridad de que no estoy encerrado en mi estructura de voluntarismo. Siempre digo lo mismo, cualquier hábito, cualquier compromiso, en un inicio tiene todo el contenido en principio, el trascendente, si es que eres una persona que te trasciendes, y el inmanente, el deseo, las ganas de cumplirlo. ¿Pero qué ocurre? Claro, el problema es que muchas veces eso, sostenerlo en el tiempo, es muy complicado. Entonces, como es muy complicado, y explicaré por qué, lo que hacemos es cortar parte de la ecuación y nos quedamos con la más sencilla, que es generar un hábito, que es lo que acaba en un voluntarismo. Un hábito que no se revisa, un hábito que no está orientándose al bien constantemente, genera que al final haga las cosas por rutina, pero una rutina negativa, o sea, que en el fondo me mueva por un activismo al final. Lo difícil es mantener la tensión, que es una tensión.
La tensión entre lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir, porque me conecto a una realidad que no soy yo mismo en mi estructura real, sino que está de forma trascendente a mí y que me invita a calibrar constantemente como la brújula si esa dirección de mi navío está siguiendo la dirección correcta. De tal manera que si veo que por muy convencido que esté, que sigo los mapas, que de repente la brújula me dice que me estoy yendo hacia un abismo, sepa cambiar 360 grados. Y eso solo lo puede hacer aquellas personas que viven en el espíritu, desde el espíritu, que es cambiar algo 360 grados porque ven que su bien está implicado. Y el aprender a decir nos tiene que ver con esa capacidad de saber lo que está en juego cuando cedes algo que no está en orden a tu bien. Y esa fuerza, esa capacidad de decisión, de querer, tiene que tener una magnitud que venza la tendencia de la inercia del deseo, propiamente dicho. Tiene que ser superior al deseo. Y esa fuerza se llama amor. ¿Cómo crear los hábitos a los hijos? Y ahí nos quedamos, César. ¿Cómo crear los hábitos en los hijos? Insisto, los hábitos en los hijos se generan siendo coherente como padre. Punto. Que no hay mucho más. Es decir, podemos estar hablando y dando recetas, dónde está tu bien, cuál es tu bien, qué tienes que estudiar, qué tienes que... lo que queráis. ¿Que eso está bien? Sí, por supuesto. Pero te tiene que ver en coherencia. Tú tienes que ser ese testimonio vivo, esa realidad que encarna ese hábito que tú quieres de tus hijos. Por eso siempre comento lo siguiente: para que alguien llegue a transformarse, no a cambiar. Cambiar puede cambiar pues dándole recetas, pues son parches, van cambiando porque los mapas pueden ir cambiando y te pueden obedecer con independencia de que tú seas más o menos coherente. Cambiar sí es posible. Ahora, transformarse no es posible. Si tú no te estás transformando constantemente, esa conexión y contacto con la fuente, con el ser, con lo real, a la par que te trabajas en las virtudes, cada día en ese espíritu también de voluntad, de fuerza de voluntad y de sacrificio y de renuncia, ¿por qué no? Lo que pasa es que los demás no van a transformarse nunca. Y eso pasa mucho en los procesos, por ejemplo, de acompañamiento. Yo tengo muy claro que en la medida en la que yo me trabaje, puedo servir de oportunidad para que los demás también se transformen. Si yo me transformo, me habilito para que el otro encuentre espacio en sí para esa transformación. Y si no, es imposible. Con lo cual, por eso, hay tengo un redoblado esfuerzo porque, insisto, en la trascendencia, porque necesariamente cuando tú te trasciendes, al transformarte, la conversión, para hablar de conversión, es girar hacia la fuente, hacia lo real, convertirte. Es encontrar esa fuente. Cuando tú te transformas, lo que eres es fuente de posibilidades para los demás para que hagan ese camino. Y sinceramente creo que es la única manera para cambiar el signo de la sociedad, de la realidad que nos ha tocado vivir y de un mundo que se nos presenta como una gran oportunidad maravillosa para dar lo mejor de nosotros mismos, expresar y reflejar la belleza de ser, del ser personal, del ser trascendente, de la vida en familia, de toda la belleza que tiene ese contenido humanista, y que seamos imbatibles al desánimo, porque sabemos que al final hay alguien que está más allá, que es el que va a lidiar finalmente esta contienda, y estamos en las mejores manos. Pues nada, sin más, muchas gracias por estar ahí presentes, y hasta el sábado que viene, que os hablaré de un libro que sí lo avanzo, que es El test de las golosinas, de Walter Mischel, que tiene mucho que ver con el tema de hoy de cómo saber responder de forma inmediata o no a los deseos que se nos plantean en la vida. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y hasta la próxima.